Muy buenas noches, queridos hermanos. No sé qué tal se oirá porque he tenido grandes problemas para poder conectarme y, y poder retransmitir este programa. Espero que se oiga bien. Si así no fuese, no os preocupéis que para la semana que viene, el próximo sábado, se vuelve a repetir. Bien, muchas gracias. Me dice María que se oye muy bien. Muchas gracias, María. Pues me alegro mucho porque llevo intentando arreglar esto más de una hora. Entonces, eh, a pesar de las dificultades que he tenido, pues el programa va a salir si Dios quiere. Bien, antes de empezar, antes de comenzar, como siempre, vamos a hacerlo con una oración, como se hacen todos, absolutamente todos los actos espíritas. Para ello os voy a pedir que cerremos los ojos y mentalmente vayáis siguiendo mi oración. Maestro Jesús, amado Padre Celestial, en este momento, en esta noche, quisiera rogarte para que permitas a los mentores espirituales del Centro de Estudios Espíritas de Sevilla, así como a nuestra amada Sheila, a quien consideramos el espíritu guía de nuestro centro, y el hermano Kairbar Schuster, desde la colonia Alborada Nova, puedan tender una mirada hacia esta humilde servidora, a fin de que el programa y el tema tratado en ella puedan llegar al entendimiento y a los corazones de todos los hermanos, no para lucimiento ni gloria mía, y sí para la divulgación de nuestra amada doctrina y para la continuación del trabajo de nuestro amado Maestro Jesús, sin cuya colaboración, guía y concurso nada somos, Señor. Así sea. Bueno, el pasado domingo dábamos en el centro de estudios, en la sección de conferencias, tratábamos un tema que a los que asistieron mucho les entusiasmó. Se trata del tema del Apocalipsis. Pero, ¿quién escribió el Apocalipsis? Yo me llevé una gran sorpresa, queridos hermanos, porque dentro de las filas de nuestros hermanos los católicos, pude leer en distintos foros católicos que se dudaba incluso de la autoría del Apocalipsis. Ellos dudan si lo habrá escrito Juan o sus seguidores. Antes de nada, voy a esclarecer para que sepamos dónde nos metemos y en qué época estamos,
el nombre de Juan. En la vida de Jesús, durante su estancia en la tierra, hace aproximadamente 2000 años, existe y aparece en varias ocasiones la figura de Juan. Pero no hay un solo Juan, en verdad hay 3. Vamos a ver quiénes son ellos para que no haya duda sobre estas cuestiones. Al haber nombres parecidos, a veces genera confusiones. No creo que sea el caso de nuestros hermanos los católicos, más bien creo que la razón es otra, ya la veremos a lo largo del programa. Existen 3 personas, o existieron 3 personas en los tiempos de Jesús que se llamaban Juan. Uno de ellos se trata del hijo de Isabel, la prima de María de Nazaret, y de Zacarías, el cual pasó a la historia con el nombre de Juan Bautista, el Bautista. ¿Por qué? Porque él fue el primero que practicó el bautismo de agua en las orillas del Jordán. Algún día que tengamos tiempo hablaremos de esto, porque a esta costumbre fue precisamente de donde salió el sacramento del bautismo católico, pero diríamos que con una aplicación muy diferente de cómo lo entendía Juan el Bautista. En aquellos tiempos, entre los judíos, se llevaba a hacer la señal de la circuncisión. Había un gran jaleo entre ellos. Los cristianos no querían hacerse la circuncisión porque entendían que la buena nueva, los discípulos de Jesús, se conocían por sus obras, no porque llevasen tal o cual marca. Por eso, en protesta precisamente contra la circuncisión que exigía la religión judaica, ellos acordaron llevar a efecto ese bautismo de agua, porque el agua no dejaba huella. El agua se sabe que no deja huella ninguna, no es necesaria. Entonces era como un acto de distinción para y hasta cierto punto para que se distinguiese los que seguían a Jesús el Nazareno de aquellos otros judíos que practicaban la circuncisión. Bien, vamos a dejar este tema aquí porque es muy largo de hablar lo que pasó, cómo nació la cuestión del bautismo de las distintas iglesias. Lo cierto y verdad es que el hijo de Isabel, la prima de María, y de Zacarías, llamado Juan el Bautista, era primo de Jesús y vino antes que Jesús, y vino para preparar el camino del Maestro Jesús. Como sabemos, estuvo en el desierto también junto con Jesús. Ellos juntos crecieron casi a la par, aunque era mayor el Bautista. Después existe también otra persona que se llama Juan, el evangelista. Juan el evangelista era hijo de Zebedeo y era uno de los hijos. Como sabemos, Zebedeo tenía 2 hijos y ambos eran apóstoles de Jesús, y uno de ellos era Juan el evangelista, y se le llamó así el evangelista porque escribió el conocido Evangelio según San Juan. Luego existe otra persona en las épocas de Jesús que se llamaba Juan, añadiéndole la palabra Marcos, Juan Marcos. Su madre era María y fue primero discípulo de Pedro y posteriormente lo fue de Saulo de Tarso, o de Pablo, San Pablo como se le conoce,
y de Bernabé. Fue el autor del Evangelio según San Marcos, como sabemos. Y el primer Juan, Juan el Bautista, por distintas comunicaciones de la espiritualidad, sabemos que era el mismo espíritu que había reencarnado siglos atrás en el profeta Elías. Además de indicarlo la espiritualidad, Jesús así lo proclama y así lo recogen los evangelistas cuando les dice a los apóstoles: ¿y quién dicen que soy yo? Y le dicen ellos: bueno, dicen uno que Elías, otros que Jeremías, y Jesús les aclara que Elías ya vino y no lo reconocieron. Por el contrario, lo mataron. En ese momento Jesús se refería evidentemente a Juan el Bautista, no podía ser otro. Juan el Bautista, como sabemos, desencarnó decapitado por orden de Herodías y de Salomé. Y el otro Juan el Evangelista, fue desterrado. Como sabemos, fundó junto a María de Nazaret la iglesia de Éfeso y fue detenido y deportado a una isla griega que se llama la isla de Patmos. Y allí escribió el Evangelio según San Juan y también escribió el Apocalipsis, aunque esto no parece gustar mucho a nuestros hermanos católicos, pero es así. No lo escribió ninguno de sus seguidores, como ellos afirman, que pudo haberlo escrito uno de sus seguidores que estaban allí en Patmos. Y digo que no pudo escribirlo porque ningún otro, porque lo que ahí se contiene en el Apocalipsis, yo lo leí, y lo que ahí se contiene son muchísimas referencias a la vida de Jesús que solo Juan el Evangelista podía conocer. Además de que el trato que le dispensa el Maestro Jesús cuando le muestra el Apocalipsis, evidentemente solo podía dispensárselo a alguien como Juan el Evangelista, con el cual había estado tan unido desde el principio. Juan Marcos, como sabemos, escribió también el Evangelio según San Marcos, pero no podemos confundirlo con Juan el Evangelista. Son casos distintos, son personas distintas. Por lo tanto, ya tenemos situados a nuestro personaje. El autor del Apocalipsis, evidentemente, es, como no podía ser de otra manera, el autor del Apocalipsis es, como digo, Juan el Evangelista, que en esos momentos, en esos instantes previos a la escritura del Apocalipsis, él está en la isla de Patmos, como sabemos, donde fue desterrado, y no solo eso, sino también allí desencarna, no sin antes haber escrito, como sabemos, varias epístolas, el Evangelio según San Juan
Y por último, el Apocalipsis. Desencarna de muerte natural en la isla de Patmos. Pero, ¿quién le dictó el Apocalipsis? El Apocalipsis se lo dictó el propio Jesús. Mejor dicho, se lo relató a través de visiones. Jesús, ya cuando estuvo entre los apóstoles, perdón, Jesús cuando estuvo entre los apóstoles dijo que nada hay oculto que no deba de ser más tarde revelado. Por lo tanto, aquí en estas incomparables palabras del Maestro Jesús, parece que estuviese entrelineado precisamente la cuestión del Apocalipsis y otras muchas que los hombres no hemos querido entender o no hemos podido entender. Los misterios, Jesús advirtió ya en su tiempo que eran fruto de la ignorancia. La religión nos une a Dios y solo la verdad es la que puede bañar con la luz de la sabiduría y del entendimiento a las tinieblas de la ignorancia. Nada mejor que esta frase para definir lo que los humanos denominamos misterios. En verdad, los misterios en muchas ocasiones vienen generados por nuestras propias tinieblas interiores. En el Evangelio según San Mateo relata que el Maestro nos indica que amemos a nuestros enemigos, que oremos por aquellos que nos persiguen y nos calumnian para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual, como nos indica Jesús, hace salir el sol cada día y el sol baña lo mismo a los buenos que a los malos, a los justos que a los injustos. Y añade aún más, dice que todo aquello que quisiéramos que los hombres hiciesen con nosotros, hagámoslos nosotros por ellos. En esto, en la ley del amor, está toda la ley y los profetas. Entonces, en ese gran muestrario que Jesús, el Maestro, ofrece a Juan el Evangelista en la isla de Patmos, es y constituye una revelación sobre las cosas que habrían de ocurrir después de que Jesús se hubiese ido para la espiritualidad a través de su desencarnación en el Gólgota. En esta visión, yo no sé si habéis leído el Apocalipsis, pero en las primeras narraciones, en la primera narración del Apocalipsis, aparece el Maestro Jesús que dirige una carta a las 7 iglesias que están asistidas por 7 espíritus. Describe al ángel que le dice todo esto, al propio Jesús, como saliéndole de la boca una espada. ¿Qué quiere reflejar esa visión que tiene Juan?
Evidentemente, la palabra es una poderosa arma en la boca de Jesús, puesto que mata la hipocresía a través del Evangelio, a través del Evangelio de Jesús, que es la palabra de Jesús. Por eso sale una espada, de la boca del Maestro. Es que se lleva a cabo la destrucción del orgullo, la vanidad y la hipocresía de los hombres. Esa carta a las 7 iglesias, que creo recordar que era Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Esmirna y Laodicea. Esas 7 iglesias les envía unos mensajes que desde luego son dignos de leer, porque ¿cómo se puede decir que no se entiende el Apocalipsis? Esos mensajes a las 7 iglesias se entienden perfectamente. Algunas de ellas les dice que tienen que cambiar, y mucho, porque si no cambian, él mismo las destruirá. Y les llama la atención por no seguir exactamente la doctrina suya, por en su nombre hacer cosas que él nunca dijo, entre ellas el culto a las imágenes, etcétera, 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 y un muy largo etcétera. Si tenéis tiempo, no os perdáis leer esas 7 cartas que envía a los 7 ángeles de las 7 iglesias que había entonces. Después dice que en esa visión también hay 24 ancianos, que yo creo que, tal y como indica Kair Bar Schuster en su libro Interpretación sintética del Apocalipsis, pueden representar muy bien a los espíritus puros que están desde el principio de los primeros días de la tierra con Jesús, ayudándole al progreso de la humanidad. Existen también otras 4 criaturas. Dice, uno lo describe como muy parecido a un león, puede indicar el poder. Otro hay parecido a un becerro, indicando la creación. También una criatura con la silueta de un hombre, que indica la sabiduría, y un águila volando, que indica Kair Bar Schuster que podría simbolizar la eternidad. En esos momentos aparece un libro que tiene 7 sellos sagrados, pero esos 7 sellos solo pueden ser abiertos por alguien tan humilde que se hubiese inmolado a favor de los otros. Claro, está hablando de Jesús. ¿Quién otro podría ser? Entonces aparece la visión de un cordero, esos 24 ancianos y esos 4 animales que caen, los ancianos y esos 3 animales y el hombre, caen ante el cordero. Y Jesús, el cordero, abre el primer sello y sale de él un caballo blanco. Kair Bar Schuster dice que representa el espiritismo, porque el espiritismo es el renacimiento del cristianismo. El espiritismo, si los que lo habéis estudiado, los que os hayáis tomado la molestia de leer los libros de la codificación espírita, cualquiera de ellos que abráis, vais a caer en la cuenta que no es otra cosa que una doctrina que viene a recordar todo lo que Jesús había dicho y que la humanidad había entendido o comprendido mal. Del segundo sello sale un caballo rojo y un caballero encima de él, muy violento.
entiende Kyle Schuster, nuestro hermano, el fundador de la colonia Alvorada Nova y gran espírita que vivió en el Brasil en su última reencarnación, cree que puede representar al Kaiser alemán, seguramente. El tercer sello es abierto y sale un caballo y en él un caballero que tiene una balanza en la mano. Creemos, yo también lo creo, que puede representar el comercio en el mundo pero no el comercio justo y honesto, sino el comercialismo, esa práctica vil del comercio que causa tantas tormentas en el mundo y que causa hambre entre los hermanos. Nos referimos a esas personas, a esos hermanos que controlan desde la bolsa o desde cualquier otro sitio qué es lo que sube y qué es lo que baja, sin que todo ello tenga mucha lógica. Parece como obra del capricho, más que otra cosa. Cuando a esos señores de la bolsa se les ocurre que algo suba, sube. Si se les ocurre, por desgracia, que algo baje, está claro que baja, lo consiguen. Lo estamos viendo, aunque no me gusta meter las cuestiones políticas en el espiritismo, porque no es nuestra misión, pero sí es misión del espiritismo descubrir todas aquellas conductas que son contrarias a la ley de Dios y que afectan a muchas personas. Por eso hago este comentario, no mezclándolo con ninguna política, con ninguna cuestión política. No, como dicen los espíritus, en nuestro mundo somos tan inferiores que a la hora de preguntarles sobre las izquierdas y las derechas, ellos dicen que en nuestro mundo no hay ni ideales de izquierdas ni de derechas, que en nuestro mundo en verdad las derechas están representadas por personas ávidas de poder y de riquezas y las izquierdas están representadas por envidiosos que desean incorporar a sus vidas el poder, el dinero, etcétera, etcétera. Vemos que no se equivocan los espíritus, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y en verdad, sea dicha, no hay por dónde coger la cuestión. No nos extraña. Los espíritus, en la codificación espírita, repiten Allan Kardec en una ocasión que ¿quién quieren que nos gobiernen? Nosotros, a espíritus criminales, solo nos pueden gobernar espíritus tan criminales como nosotros, no pueden gobernarnos ángeles. Pues bien, el comercialismo son esas prácticas abusivas que causan grandes tormentas y grandes guerras en el mundo, miseria, hambre y dolor. A ese comercialismo nefasto. No me refiero al comerciante justo y honesto, que es una profesión tan digna como cualquier otra y que gana su sustento a cuenta de su trabajo y que lógicamente tiene unos beneficios, pero que no implican riqueza alguna. Yo he conocido muchos de estos comerciantes y nunca desencarnaron ricos ni multimillonarios, ni mucho menos. Vivieron más o menos bien y algunos de ellos hasta ni siquiera bien puede llamarse como vivía. Y sin embargo trabajaban mucho. Pues bien, a estos comerciantes desde aquí mi más absoluto y profundo respeto y cariño, puesto que su profesión así lo merece. Pues no nos referimos a este comercio justo, sino a ese otro comercialismo
que, utilizando prácticas deshonestas y abusivas, causa guerras, tormentos, sufrimientos y hambre en la tierra a lo largo de todos los siglos, y probablemente en el futuro lo siga causando. Bueno, el cuarto sello es abierto y sale de él, nos dice San Juan, un caballo amarillo en el cual va montado la muerte. Caspar Schuster, nuestro querido y amado hermano, nos indica que representa, que ese caballo representa, y esa muerte encima de ese caballo representa el desespero, la desesperación en las que caerán las criaturas en el futuro por su repulsa a todo aquello que le unía con Dios y con la divinidad. La criatura humana poco a poco se ha ido separando de Dios. Cuando tú estás en una reunión y por cosas de las conversaciones se te ocurre decir que tú crees en Dios, se te quedan mirando como si fueses, no sé, alguien que tiene disminuidas sus facultades mentales, o no sé, como un bicho raro, ¿no? En todo caso, como un bicho raro fijo. Y hay un gesto como el que yo acabo de hacer, como quien diciendo, a ver, déjame pensar de dónde salió esta mujer, que no entiendo yo de dónde salió. Todo lo que une a Dios está mal. Está bien la ciencia. La ciencia materialista solo admite las sentencias de los científicos materialistas. Eso de las creencias de Dios son cosa de los niños y de las personas que están a punto de morirse, dicen ellos, porque tienen mucho miedo a la muerte. Entonces, tal vez por eso, a mí, viéndome lejana a la muerte, gracias a Dios, sigo encarnada, pues entonces es que ponen esa cara tan rara cuando a uno se le ocurre decir, pues sí, yo creo en Dios. Ya ahí las personas adoptan gestos como diciendo, a ver que de dónde salió esta mujer. Pues bien, esa causa, esa separación de la criatura humana con Dios, con respecto a Dios, y a todas las cuestiones y a todas las enseñanzas del Maestro Jesús y ahora del espiritismo, es la causa de la desesperación de la criatura humana. La criatura humana, estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Somos puestos todos los días ante situaciones terribles que tenemos que afrontar. Y esa falta de creencia, esa falta de fe, esa falta de fe razonada, que no ciega, es lo que provoca la desesperación en las criaturas. El quinto sello, cuando lo abre el Cordero, salen de él muchos espíritus y mártires. Representa la difusión espiritual, la divulgación espiritual que se generalizará un día. Buena prueba de ello es el espiritismo. El espiritismo no es la doctrina de Allan Kardec, como muchos piensan. El espiritismo es la doctrina de los espíritus. Es por esto que sus detractores nunca han podido terminar con el espiritismo, a pesar
de lo mucho que ha sido perseguido. No pudieron acabar porque los espíritus desencarnados nadie los puede controlar. Y siempre habrá médiums y siempre habrá espíritus. Entonces, habiendo médiums y espíritus, siempre en alguna parte del mundo habrá hermanos dispuestos a decirnos que más allá de la muerte la vida continúa. El espiritismo no es obra de ningún hombre, eso le distingue de todas las otras religiones. Es la obra de los espíritus superiores. Por eso nadie ha podido destruirla. El sexto sello, cuando lo abre, se ven grandes movimientos sísmicos, temblores y cataclismos. Y al propio tiempo también ve caer del cielo estrellas cayendo del cielo hacia la tierra. Nuestro amigo Cairwald Schuster entiende que esas estrellas que caen del cielo para la tierra representan el espiritismo, la divulgación espírita, mejor dicho, que es la manifestación ostensible de los espíritus desencarnados orientados por Jesús, que no es otro que el espíritu de verdad que tantas veces aparece en la codificación espírita. Pero en esos fenómenos sísmicos que aparecen ante la visión de Juan, hay 144.000 seres que se salvan de esa sequía que hay en el mundo. 12.000, según dice el propio Apocalipsis, de cada una de las 12 tribus de Israel. En ese, si multiplicáis 12 por 12, 12.000 por 12, salen 144.000 seres que se salvarán de todo ese cataclismo. Ahí la palabra salvar hay que cogerla con pinzas. Entendemos que esos 144.000 pueden ser no hermanos que no desencarnen, sino personas que sigan reencarnando en la tierra, que sean fieles cumplidores de la ley de Dios. El séptimo sello, o puede ser personas que efectivamente y físicamente se salven de esos fenómenos sísmicos y sigan viviendo la vida física. El séptimo sello, aparecen las oraciones de los santos y luego aparecen unos toques de trompeta seguidos. 4 trompetas, las 4 primeras trompetas, anuncian principalmente maremotos, sobre todo en la zona de Italia. Luego la quinta trompeta, Juan ve una estrella caer del cielo. Se entiende que es un espíritu científico, un espíritu con muchos conocimientos, pero moralmente atrasado, y que es el artífice, el constructor, el diseñador de aviones, artillerías, bombas, etc. Hay cada uno que examine a lo largo de la historia humana aquellos investigadores científicos que construyeron, diseñaron aviones de guerra, bombas, artillería, etc. Y todos seguramente sabremos de lo que se trata.
No hace falta decir nombres, ya todo el mundo sabemos quién descubrió una de las mayores armas mortíferas con las que cuenta la humanidad ahora mismo. Hay muchas, pero una de ellas sobrepasa por encima de todas por su poder, su gran poder destructivo. En la sexta trompeta aparecen los ejércitos de la guerra, caballos que llevan cabeza de león y sale fuego de su boca. Alude a 4 naciones que creemos, porque son 4 los caballos, y creemos que Cairo Schuster cree que se trata de Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria, que están próximas al Éufrates, puesto que esos caballos están cerca del río Éufrates. La séptima trompeta ve un ángel bajando de una nube, el arco iris, y su rostro es el sol, y tiene en una mano un libro abierto. Y entonces el ángel tiene el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y grita, pero le es prohibido escribir. Entonces grita de nuevo y jura que no habrá más demora. Una voz del cielo, dice el apóstol, le ordena al profeta recibir ese libro, comérselo, porque dice que le sabrá a miel, y en su estómago, sin embargo, le dará amarguras. Evidentemente es una alegoría, una representación de algo que provocará eso en la humanidad. En ese libro trata de un dragón, de mujeres y de bestias. El libro que se come Juan Evangelista en la visión es un libro que en la boca sabe a miel, pero que es causa de ardores en el vientre. ¿Qué duda cabe que se trata de la palabra, de la difusión de una doctrina que tendrá palabras muy bonitas, pero que sin embargo causará la caída de los hombres? Hablamos de esa religión que en el Apocalipsis está representada por un dragón, mujeres y bestias. El dragón, Cairo Schuster entiende que representa a Roma, porque el dragón tiene 7 cabezas. Y solo hay una ciudad en el mundo que está asentada sobre 7 montes, y esa ciudad es Roma. En cuanto a las bestias, una de ellas sale del mar. Queridos hermanos, el catolicismo es la religión que impera en la tercera parte de las naciones de la tierra, igual que el agua. La tercera parte de nuestro mundo está constituida de agua. Por eso una de las bestias sale del agua. Esa bestia representa a la religión católica, apostólica y románica. La otra bestia entra en tierra. A Cairo Schuster
desde luego, se le ocurre que esa otra bestia, no puede ser sino que la compañía de Jesús, que de Jesús solo tenía el nombre, porque el resto de sus actuaciones estaban más cerca de los criminales más adeptos al servicio del Vaticano que del Jesús que nosotros recordamos de amor, cuyas enseñanzas fueron siempre de amor. La mujer que sale en ese libro también representa la religión. Y el libro, entregado al ángel, se inicia, como digo, con la historia de la bestia. La séptima trompeta, en la séptima trompeta, el cielo se abre y viene el tiempo de los muertos. La séptima trompeta está hablando del espiritismo, porque son los que ya no están entre los vivos los que dictan el espiritismo. La mujer y el dragón representan a la buena nueva, la mujer representa a la buena nueva, o sea, sí, a la doctrina cristiana, y el dragón a Roma. Por eso el dragón persigue a la mujer que está embarazada. La mujer aparece como su cabeza rodeada de 7 estrellas y está embarazada y sus pies descansan sobre la luna. Es una imagen increíblemente, diríamos que incita a creer sin duda alguna que esa mujer representa a la religión. Pues bien, el dragón persigue a la mujer, o sea, a la religión. Ahí está representándose con toda seguridad la persecución de que fueron objeto los primeros cristianos. Y esa mujer que está embarazada y que grita, según San Juan, con dolores de parto, representa, como digo, a la religión. El dragón es curioso que aparece vestido de rojo, de escarlata. Es el Imperio Romano. Y las 7 cabezas de ese dragón representan a los 7 Césares que hubo desde que aparece el Imperio Romano hasta el momento de la visión apocalíptica de San Juan. Ha habido 7 Césares, por eso tiene 7 cabezas ese dragón. Y la mujer va al desierto por 1200 días, en los cuales le dice el ángel al evangelista en que serán los 1260 días en que la bestia acentuó la fase mayor de su poderío, refiriéndose a los 42 meses que la bestia reinó en toda la tierra hegemónicamente. 42 meses, diréis vosotros, pero bueno, 42 meses la religión católica no reinó. No, claro que no. Pero es que los 42 meses, en este caso, representan cada mes, cada día del mes es un año. Por lo tanto, hay que entender que esos 42 meses están formados, en lugar de 30 días, cada uno de los meses por 30 años. Esto ya se ha visto muchas más veces en otros relatos en la Biblia. No es la primera vez que esto ocurre. En esos 1260 días, ya veremos qué relación tiene, en que la bestia acentuó su mayor poderío, los mandamientos de Dios fueron sustituidos por los mandamientos de la Iglesia. Los dogmas, por dogmas de concilios, por cultos exteriores,
que están condenados todos ellos en los evangelios de Jesús. Y sin embargo, la religión católica, apostólica y románica lo que hace es romanizar la doctrina de Jesús y en lugar de los mandamientos de Dios, como digo, se sustituyen por los mandamientos de la Iglesia, sus dogmas, concilios y cultos exteriores, entre ellos sus conocidas misas. El diablo reencarna en la tierra. Parece otra visión. Representa, sin duda alguna, a los espíritus terribles que reencarnan en la tierra sabiendo el poco tiempo que les queda, puesto que la tierra, como sabemos, va a regenerar. La primera bestia que ve a salir, como os dije, antes salía del agua y tiene 7 cabezas. Se parece a un leopardo, según nos relata Juan el Evangelista, y los pies son de oso y la boca de león. El dragón le dio el poder y su trono y una gran hegemonía. Es decir, la bestia es la Iglesia católica, apostólica y románica, y el dragón, que es Roma, fue la que le dio el poder, evidentemente. La otra, esa bestia surge del agua. Las 3/4 partes, como digo, de la tierra, estamos hablando en este caso de la hegemonía que tendría la bestia sobre toda la tierra, es la Iglesia católica. Y las aguas que viste, le dice Jesús le dice a Juan el Evangelista, es tremendo la frase, le dice, las aguas que viste, donde está sentada la prostituta, son pueblos y naciones y lenguas. Es decir, esas aguas donde se asienta la prostituta, es decir, la Iglesia, la que prostituyó mis enseñanzas, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es tremendo, el Apocalipsis es tremendo. Yo lo leí detenidamente para este estudio y os aseguro que quedé asombrada, porque es de una claridad meridiana. El que quiera entender, desde luego, no va a necesitar muchas interpretaciones, porque es que se le entiende todo. El Apocalipsis, eso de que es un misterio, vamos, ya quisiera yo que todos los misterios fuesen como el Apocalipsis, porque es que se le entiende todo. Claro, no en vano se la dictó Jesús, de modo que no podía estar tan inteligible. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer, y son también los 7 reyes. 5 caerán y dice Ángel, uno está y otro no vino aún, y cuando venga durará poco tiempo. La Roma única, ciudad, como digo, sobre 7 montes. Y los 7 reyes son las 7 formas de gobierno que se sucedieron en Roma. La monarquía, la república aristocrática, la república democrática, el triunvirato, la dictadura, el imperio romano y el reino de Italia, respectivamente. Y el octavo, que dice Jesús que aún no ha venido, pero que vendrá, el octavo rey es el Papa. Y es que para más Inri es el rey de reyes. Los 10 candelabros son las 10 naciones que acogerán al papado. Está hablando de nuestra vecina Francia y de nuestra amada España. Portugal, Inglaterra, Italia, Alemania, Austrohúngaro, el imperio austrohúngaro, Rusia, Grecia y también Escandinavia. Y dicen que el Apocalipsis no es clarito. Una de sus cabezas fue herida de muerte, una de las cabezas de la bestia. Claro, a la Iglesia católica estuvo a punto de ser herida no de muerte, sino de caer entera. ¿Sabéis cuándo? Durante la Reforma luterana. Pero
ellos, a través de la persecución de que hicieron objeto a los protestantes, volvió a recuperarse. Muchos católicos, cuando se habla sobre la duración de la religión, sobre la validez de su religión, dicen ellos que, a pesar de todo lo que es perseguida, que es la Iglesia que más ha durado. Siempre es la misma excusa. Lo que más dura no es lo mejor a veces. No tiene relación la duración de una cosa con la bondad de la misma. Yo me compré un champú hace un tiempo en un comercio que no viene al caso decir, porque me parecía de un precio muy asequible, y de esto creo que hace 4 años y todavía el champú está ahí, porque no hay quien se lave la cabeza con él. Me la lavé en una ocasión y no se me vuelve a ocurrir la hazaña. Todavía creo que hay champú, o sea que lo que más dura no es lo mejor. Con esto de que la Iglesia tendrá su hegemonía en 42 meses, como ya os dije, tenemos que interpretar los meses como periodos de 30 años. Si multiplicamos 42 por 30, vemos que justamente nos salen los días que estuvo la mujer embarazada en el desierto perseguida por el dragón. Haced la cuenta, veréis. Esto de interpretar los días como meses, esto ya se vio en las profecías de Daniel, en que tenía 7 años cada día. Los egipcios también llamaban un día a un año. Las horas de los hebreos eran 3 horas de las nuestras. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no siempre las palabras significan lo mismo. Las palabras hay que entender no solo su significado, sino su significado en el contexto en el que fueron dichas. ¿Vale? Las horas del año para los hebreos son las 4 estaciones, y cada una de ellas tiene 3 meses. Fijaros lo que cambia. Para nosotros, una hora del año, una hora es una hora, igual que sea del año como del mes. Sin embargo, para ellos las horas del año eran 4 y estaban representadas por las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En la Ilíada y la Odisea, Homero tiene 4 diosas, si os acordáis, que son las encargadas de abrir las estaciones, y otras 2 para cerrarlas. Por lo tanto, en el Apocalipsis, 30 días, 30 años es lo mismo. Es decir, 30 días de 42 meses representan 30 años en verdad, que multiplicados por 2 son 1260. Y 1260 días son los que la mujer se fuga al desierto, donde Dios le preparará para ser alimentada. Porque la Iglesia Católica, teóricamente, siempre han sido los representantes de Dios en la tierra. Por eso le dice Jesús, donde Dios le prepara de comer durante esos 1260 días, que en verdad representan 1260 años. Pero os voy a decir una cosa, hay una cosa bastante más gruesa y que descubre Cairbar Schuster, y es que el Papa surgió en el 7º
siglo después de Cristo, en el 610. Y desde el año 607 en que surge hasta el 1866 tenemos 1260 años. ¿Y por qué 1866? Pues mirad, porque en el 1866 es cuando nacen las herejías, renacen las herejías, y el papado, el Vaticano, sufre un retroceso, pues algunos de los estados se empiezan a separar de la Iglesia del Papa. Y en 1870, en el concilio, es cuando se declara la infalibilidad del Papa. Y, queridos hermanos, si a 1870, que es cuando se declara la infalibilidad del Papa, le restamos 610, quedan exactamente los 1260 años en que la Iglesia católica, apostólica y románica presenta su hegemonía en el mundo. Y luego dice que el Apocalipsis no es clarito, anda que no. La otra bestia subió a la tierra. La primera subía del mar, representaba a la Iglesia católica. La otra bestia subió a la tierra, ¿quién representa? A Caspar Schuster, y a mí también, me da que pensar en la Compañía de Jesús, los jesuitas, que de Jesús, como digo, solo tenían el nombre. Ellos tienen 2 cuernos, le dice la bestia tenía 2 cuernos. Justamente las palabras de Jesús, definiendo esta bestia que entra en la tierra, dice: ellos tienen 2 cuernos como el cordero, pero hablan como el dragón. O sea, sí. Tienen el nombre de Jesús, la apariencia, los 2 cuernos del cordero, pero hablan como el dragón. Dragón es Roma. Y fue la que le dio el poder a la bestia, a la primera bestia, o sea, sí, a la Iglesia católica. En Jesús, Juan el Evangelista ve 7 cuernos, porque 7 representa el número del máximo poder. Y en esto solo ve 2, y dice además que hablan como el dragón, o sea, sí, como Roma. Ignacio de Loyola es el que funda la Compañía de Jesús hacia el año 1535. Y en ese año, por ese tiempo, es que Lutero comienza el movimiento reformista. El papado autorizó a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, por ponerse a disposición ciega del Vaticano, por su santa fe. La santa fe hay que interpretarla, en este caso, como el ponerse, el colocarse al servicio del Vaticano para lo que hiciese falta. Esa segunda bestia, le dice Jesús a Juan el Evangelista, que hace que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, o sea, a la Iglesia católica, cuya llaga mortal, que fue Lutero, el reformador, el protestante, fue curada, y hace grandes señales engañando a los habitantes de la tierra. No puede ser otro quien haga grandes señales engañando a los habitantes de la tierra y que obedezca y que haga que el resto de la tierra adoren a la primera bestia, que es la Iglesia católica. No puede ser otro que la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Su semejanza con el cordero viene del nombre de Jesús, pero ella habla, como decíamos, con el dragón, como el dragón. Y dice y añade, el número de la bestia es el 666. Si nosotros ponemos los títulos que ostenta el Papa en la tierra y los traducimos a algoritmos romanos, nos vamos a encontrar siempre que suman 666. Me refiero a
Vicaris Generales Dei in Terris. Súmenlo y verán que suma 666. El otro título del Papa, Vicaris Filii Dei, también suma 666. Y el último, DVX Cleri, es decir, el rey del clero, también suma 666. El número de la bestia. Satanás es un adversario del bien. Por lo tanto, el cántico nuevo es el espiritismo. Y los 144.000 son los que estudian con amor la doctrina espírita, según lo entiende Cairbar Schuster. La segunda voz anuncia la destrucción de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia no es otra que Roma, que dio de beber a todas las naciones del vino de la ira. Es la Roma papal, se refiere a la Roma del Papa, la cual será destruida en el término de una hora. La tercera voz es un líbelo contra los que adoran a la bestia, o sea, a la iglesia. Y la cuarta voz mira para la tierra, está toda madura, dice, todas las vides están ya maduras. Los 4 ángeles vendimian y ponen la uva en el lagar y salió sangre por espacio de 1600 estadios. Habla de las doctrinas que están siendo lanzadas a la tierra y de la guerra mundial. Habla de las señales que hay en el cielo. Es el fin del mundo del absolutismo, del orgullo, del egoísmo y etc. Los 7 ángeles son las 7 potencias celestiales actuando sobre la tierra. Y las 7 plagas que le anuncia Jesús a Juan son las 7 etapas que ha de pasar el mundo para volverse una región feliz o de felicidad. Estas 7 plagas son tanto cambios materiales como cambios morales y espirituales. Dice que la taza de las tinieblas será derramada sobre el trono de la bestia, quedando su reino sumergido en las tinieblas. Se refiere sin duda alguna que la Iglesia va a ser cercada por las tinieblas, y lo estamos viendo cada día. Sacerdotes bendicen fusiles y carros de combate que marchan contra hermanos. Entre tanto, la siguiente visión, queridos hermanos, son tempestades, relámpagos, temblores, voces y terremotos. Uno de ellos divide la gran ciudad en 3 y las ciudades de las naciones caen y la gran Babilonia no escapó, huyó y nada fue hallado. Creemos que no solo hay una caída moral en lo que respecta al Vaticano, sino que parece indicar el Apocalipsis una destrucción total. Pero aún hay más. Una gran lluvia de piedras que pesan un talento cayó del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfeman de Dios. Los ángeles representan la actuación viva de la ley de Dios. Estas piedras son los ángeles, los agentes, los espíritus son los agentes del cumplimiento de la voluntad de Dios. Las 2 mujeres que aparecen en el Apocalipsis, una es de todas ellas, una es la religión, la que une los hombres a Dios, y la otra es la falsa religión, la prostituta, la que prostituyó los principios de Cristo y pactó con los reyes de la tierra el poder. No es otra que la religión católica románica. La gran prostituta, dice, la gran prostituta vestía de púrpura, escarlata y perla, teniendo un cáliz de oro lleno de abominaciones, y en su cabeza estaba escrito misterio. La gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué otros ministros religiosos se visten de escarlata y de perla,
sino los papas y los cardenales. Solo el papa y los cardenales utilizan las capas escarlatas, las piedras preciosas y las perlas. Nadie tiene más que en el Vaticano. Anillos, cruces y medallas y triple corona de oro, plagadas de brillantes, nadie las utiliza más que el que se define a sí mismo como Rey de Reyes, que es el Papa. El romanismo, queridos hermanos, es la prostitución del cristianismo. Nadie puede dudar de esto. No venimos diciendo nada raro los espíritas. Esto ya lo dijeron en su momento la Reforma Protestante de Lutero. Y no podemos decir nada contra el cáliz de abominación. ¿Qué podemos decir de alguien que transforma, que espera que Jesús transforme el vino con agua en sangre de Cristo y que a su vez es ingerida por el sacerdote y que, siendo la sangre de Cristo, la echa en la letrina como el resto? No vamos a comentar nada porque yo creo que la abominación de la que habla el Apocalipsis está bien servida, ¿no? Sobre el misterio no hay que hablar porque en la Iglesia Católica todos son misterios. El misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la misa, todo es misterio. Y por último, este capítulo termina con una gran advertencia a Juan. Dice: y la mujer que viste es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, la mujer prostituta que viste es una gran ciudad, la ciudad del Vaticano, que reina sobre los reyes de la tierra. El Rey de Reyes es el Papa. No tenemos nada más que añadir. Y eso que dicen que el Apocalipsis es también otro misterio. No saben lo que quiere decir. Nuestros hermanos dicen que el Apocalipsis no se sabe lo que quiere decir ni a quién va dirigido. En fin, solo hace falta leerlo, nada más. Roma desvió a los fieles de las enseñanzas de Cristo e instituyó una falsa religión, la religión católica, apostólica y románica, prostituta, que es de un acervo de dogmas, sacramentos y misterios, pero no es expresiva de la doctrina de Cristo. Que la religión católica persiguió a santos que no se sometan a sus mandamientos y mercantilizó la gracia de Dios y se enriqueció con la lujuria. Pues esa iglesia va a caer. El ángel dice: sal de ella, pueblo mío, no forméis parte de sus pecados y no estaréis entre sus plagas. Abandonad a la gran prostituta, vosotros que queréis seguir al Cordero. Los que queréis seguir a Jesús, dejad la Iglesia Católica. Alejaos del romanismo con sus misas, sus sacramentos y sus indulgencias, su púrpura y su idolatría. Huid de ella, pueblo mío. Dios mío, nuestros hermanos católicos, ¿qué más quiere que digan? ¿Qué más quiere que se exprese Jesús? Los está definiendo con todo tipo de lujos y detalles. Y sigue diciendo Jesús: huid de ella, pueblo mío, en una sola hora vino tu sentencia. Todos los estados se separan de la Iglesia. La otra visión: ve un ángel fuerte levantar una piedra de molino y la lanza al mar, y dice: así, con esta violencia que ves, será lanzada Babilonia, la gran ciudad, y no será jamás hallada. Ahí parece que indica que su destrucción no solo será moral, sino también física. Roma será destruida por un gran terremoto que partirá la tierra, al parecer, según se desprende de esto, en 3 partes.
La última parte del Apocalipsis se refiere a la gran espiritualización, a la venida de Jesús a través del espiritismo, y después de destruido moral y materialmente el Vaticano. Juan oye en el cielo una gran voz de aleluya, y muchas voces, son las voces de los espíritus. Entonces los 24 ancianos y las 4 criaturas se postran adorando a Dios. Un espíritu puro aparece delante del trono, y entonces Juan se postra ante él, se arrodilla, y él no le deja, no se lo permite. Le dice que él es tan solo un hermano y que no se postre ante él, que solo hay que postrarse ante Dios. Sin embargo, los papas de la Iglesia Católica y los sacerdotes hacen que las personas se postren ante ellos. Fijaros qué diferencia. Qué bien caracterizada está la bestia y la prostituta, en este sentido también. La prisión a la que alude de Satanás por 1000 años y su liberación en poco tiempo es el nuevo ciclo y la nueva tierra. Juan vio un cielo nuevo y una nueva tierra. El nuevo cielo puede referirse, cree Kaibar Schuster, a las nuevas capas atmosféricas, y la nueva tierra será aquella que resulte de la regeneración libre de espíritus perturbadores. La nueva tierra será la nueva Jerusalén. Y termina con un himno de aleluya y con un río de agua viva que sale de Dios y de esa nueva revelación que se extiende por todo el mundo, que entendemos que se refiere al espiritismo. No por la parte que nos toca, y sí, no porque nosotros seamos espíritas. Como digo, el Evangelio, el Apocalipsis, perdón, es bastante clarito. Es bastante claro. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el programa de hoy con esta interpretación del Apocalipsis. Nada más dar las gracias a nuestro hermano Kaibar Schuster, que está en la colonia espiritual de Alborada Nova, es el fundador de la misma y la directora del Hospital Espiritual de Alborada Nova es nuestra amada Sheila, que es el espíritu que siempre hemos considerado que guía y auspicia los pasos de nuestro centro, de nuestro humildísimo centro en Sevilla. Nada más, desearos una feliz semana y un muy feliz fin de semana a todos, y hasta el próximo sábado, en que volveremos a tratar otro tema interesante que seguramente os gustará. En tiempo y forma los anunciamos en nuestra web. Nada más, queridos hermanos, y hasta el próximo sábado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte de las personas que están desde Skype siguiendo el programa. ¿Tenemos alguna pregunta, María? No, María nos dice gracias por la contribución a hacer justicia a Jesús. ¿De qué otra manera podría ser, María? La doctrina de Jesús ha sido aprovechada
no para lo que debía, y sí para destruir a la humanidad y destruir su paz, alejarla de Dios, convirtiendo a fanáticos y en otro caso ateos, pero no cristianos. Y eso es algo de lo que tendrá que responder la Iglesia Católica, Apostólica y Románica, de la romanización de la buena nueva, de la doctrina de Jesús, que nada tiene que ver con los dogmas, los ritos y los cultos externos en que se ha convertido o intentado convertir el cristianismo, y que ahora el espiritismo viene a recordar en toda su esencia. Como decía, veo que no hay más preguntas, nada más. De todos modos, si alguna pregunta os surge a los que veáis el programa en diferido, no dudéis en enviarla al correo de Facebook o en nuestra web, en espiritasevilla.es, hay un apartado que pone contacto con Geno, donde podéis hacer todas las preguntas que deseéis. Nada más. Como decía, hasta el próximo sábado y un muy feliz día para todos, ¿vale? Y muy feliz noche.